Muchas gracias por la presencia. Es realmente un gusto volver a compartir con ustedes un evento presencial después de 2 años. Estamos retornando a la presencialidad, así que les agradecemos mucho el tiempo que hayan venido. Bueno, con Alfonso vamos a hacer una revisión de nuestro view de la economía, tanto global como local, presentarles las perspectivas para este año y el siguiente. Es un año bastante complejo, como vamos a analizarlo, varias cuestiones que analizar. Así que bueno, le cedo la palabra a Alfonso, que va a iniciar con el análisis global y un poco regional, y bueno, después me encargaré de demostrarles las perspectivas para Paraguay para el 2022 y 2023. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy contento de volver a Paraguay después de un tiempo. Y bueno, supongo que volveremos con más frecuencia ahora, así que nos veremos en forma a seguir. Bueno, como decía Pati, vamos a hacer un repaso un poco general de cómo estamos viendo la situación y las perspectivas. Es un año bastante complejo, bastante particular, es muy entretenido, muy desafiante desde el punto de vista académico, teórico, porque están pasando cosas que sacuden el estándar o los equilibrios. Y acá a nivel local, obviamente, también es como un año bastante particular, ¿no? Se mezcla la recuperación post-COVID, donde vamos dejando atrás un año negro para la humanidad. Veníamos sacando la cabeza del pozo, y desde el punto de vista macro este año va a ser un año un poco rugoso, con una probable caída de la actividad, que ahora vamos a ver, un año difícil de gestionar la inflación, al mismo tiempo complicado para algunos sectores, como la agricultura, por ejemplo, que son uno de los protagonistas del tropezón, pero con otros sectores, un montón de sectores que se están recuperando después del accidente de la pandemia, que vuelven a su actividad normal, si se quiere, a tener perspectivas, a tener proyectos y a ya poder pensar en el futuro. Así que se mezclan varias cosas. Vamos a tratar de desgranar un poco todo esto, empezando desde las novedades de afuera. El mercado internacional está realmente movido y convulsionado, y se están mezclando cosas que eran relativamente previsibles o que eran como estructurales desde el punto de vista macro, con algunas cosas que obviamente estaban fuera de la foto, ¿no? Que son novedades que no estaban invitadas a esta fiesta. Hay 2 cosas en particular que vinieron a complicar un poco más el año, que son la guerra, obviamente, y este escenario de COVID en China, que en realidad de repente en Paraguay se ve un poco más lejano porque hay menos relaciones comerciales, pero es un escenario que puede complicar bastante el mercado global de commodities y otras cosas, ¿no? Entonces es un tema que estamos mirando con atención y con preocupación. Esas 2 son las novedades que eran obviamente imposibles de predecir. Hay otra cosa que sí es un poco más estructural y que es como la gran novedad de esta crisis COVID, que es la inflación, ¿no? Esta crisis COVID, o la salida de la crisis del COVID, nosotros decimos que tiene como muchas similitudes con la salida de la crisis de Lehman Brothers, en el sentido de que hubo una gran recesión, una gran crisis a nivel global, fueron crisis distintas, una fue crisis financiera, la otra fue una crisis de oferta, pero en cualquier caso la política económica en ambas crisis reaccionó desplegando muchos impulsos fiscales y muchos impulsos monetarios. Esas 2 cosas son como bastante parecidas. Esos impulsos monetarios sirvieron para amortiguar la crisis, sirvieron para que las economías despeguen más rápido, generaron un entorno de mucha liquidez y un entorno favorable para los mercados financieros. O sea que hay muchos puntos en común, y hay una gran diferencia, que es la inflación. La crisis de Lehman Brothers fue un experimento desde el punto de vista de la política económica que no tuvo mayores consecuencias a nivel macro, ¿no? Y por eso los impulsos duraron varios años, y por eso el ciclo de recuperación post-Lehman fue un ciclo bueno que duró 7-8 años más o menos, ¿no? Hasta el 2014-2015 más o menos la economía global venía muy bien. Esta vez la inflación apareció antes de tiempo, por lo menos antes que la vez pasada, y eso hace que este ciclo sea bastante distinto, bastante particular, ¿no? Así que vamos a mirar un poco qué características tiene este ciclo y cómo estamos viendo este problema de la inflación, que es el que se lleva todos los flashes hoy en día. Estas son más o menos fotos de cómo venía la actividad económica en los 3 polos de actividad global de las economías avanzadas y las proyecciones, las últimas proyecciones más o menos que tenemos para estos mercados, ¿no? Estados Unidos, como ven ahí en la gráfica, una caída importante por el COVID, pero una recuperación mucho más importante en 2021,
con lo cual Estados Unidos fue de los países grandes, junto con China, fueron los dos que primero se recuperaron de la pandemia y quedaron ya de cara frontal a una recuperación. Europa fue mucho más compleja la salida, un crecimiento 2021 que apenas compensa o no llega a compensar todavía la caída del 20 y con, como le pasa siempre a Europa, con mucha asimetría entre países, con dificultades para coordinar, etc. China en realidad, sacando el problema que tenemos ahora, China fue el primer país que se recuperó post-COVID. En China el COVID fue corto, fue un trimestre antes que el resto del mundo, fue el primer trimestre del 2020 y después de ahí no pasó nada. Ya en octubre del 2020 China ya estaba totalmente recuperado del accidente de la pandemia y fue el primer país importante del mundo que se recuperó después de la pandemia. El segundo fue Estados Unidos. Ahora aparecen algunas cosas que estas fotos de actividades les empiezan a poner un poco de ruido y un poco de incertidumbre. En China, claramente, el brote del COVID de estos días, que en realidad nos tiene a todos medio desconcertados porque no está claro si China está sobrereaccionando con medidas excesivamente restrictivas o si en el fondo efectivamente hay un problema sanitario más grande que vemos acá, porque el manejo de la información en China nunca es muy transparente, ¿no? Estos últimos días parece haber algunas noticias de que los contagios y los casos vienen bajando, asumiendo que tenemos toda la información arriba de la mesa, con lo cual esto parece empezar a descomprimirse y ojalá sea así, porque es importante para el balance global. En Europa, claramente, el problema de la guerra aparece como un problema bastante grave, no solamente por las consecuencias geopolíticas, sino también por el efecto que la guerra tiene sobre los precios energéticos y por la dependencia que tiene Europa del abastecimiento de Rusia, también por el efecto que tienen los precios de los alimentos, ¿no? Pero ya entre lo que supone el shock de precios y algunos problemas de abastecimiento, ya estamos empezando a ver indicadores adelantados de pedidos de exportación para Alemania y ese tipo de indicadores que predicen algunos meses de actividad que empiezan a estar en rojo y suponen un riesgo no despreciable de que Europa tenga por lo menos una mini recesión en estos trimestres, lo cual es un tema a tener en cuenta. Estos dos son las dos novedades que aparecieron estos 3 meses que no estaban invitadas. Esto que está acá, como el problema de Estados Unidos y el problema de la normalización monetaria, es un problema que está mapeado como un riesgo de este ciclo desde ya, yo diría, está mapeado con mucha claridad hace un año por lo menos, y está mapeado como un riesgo desde el momento que se aprobaron las medidas expansivas. Voy a hacer un poco alguna comparación y un poco de background para entender qué es lo que está pasando con la inflación, ¿no? ¿Por qué decimos que el ciclo tiene algunos puntos de contacto con Lehman Brothers? Lehman Brothers fue muy importante en términos de respuesta de política, porque la respuesta de política fiscal y monetaria que se implementó no tenía antecedentes a nivel global, ¿no? Fue un experimento realmente, esos impulsos fiscales y esos impulsos monetarios, ¿no? Estados Unidos nunca había llevado la tasa cero, como la llevó Lehman, y nunca había hecho programas de expansión cuantitativa, entonces helicóptero money, como dicen los gringos, poner plata en los bancos para que los bancos pongan plata en el mercado. Fue muy agresivo lo que se hizo. Lo podemos ver, por ejemplo, en tasa de interés, todo lo tenemos bastante claro. En este gráfico del medio lo vemos en cantidad de dinero. Lo que está graficado acá es la hoja de balance del Banco Central. No estamos acostumbrados a ver balance de los bancos centrales, estamos acostumbrados a ver balance de empresas, ¿no? En un banco central, el pasivo más importante es el dinero en circulación. Y en contrapartida, acumula activos que son el respaldo de ese dinero en circulación. ¿Qué hizo la Fed en el año 2008 cuando había la crisis hipotecaria? Como había muchas instituciones bancarias o algunas instituciones hipotecarias como Freddie Mac y Fannie Mae, que eran prestamistas, había instituciones que daban créditos hipotecarios y que se quedaban con respaldo de la garantía hipotecaria. Como esos activos estaban podridos y esas empresas estaban virtualmente quebradas, la Reserva Federal lo que hizo fue comprar esos activos que estaban tóxicos y no tenían circulación, y a cambio les inyectó dólares que entraban al mercado. Entonces, lo que vemos en el balance del Banco Central es todos esos activos que se inflaron de un lado y del otro lado la contrapartida eran más dólares circulando, ¿no? Entonces, esto es lo que aumentó la circulación de dinero en el año 2008, y esto, para que tengan la comparación, es lo que aumentó el circulante o el tamaño de los activos de la Fed como respuesta a la crisis del COVID, ¿no? ¿Por qué fue importante el Lehman? Porque en realidad el experimento que se hizo salió bien, no tuvo consecuencias mayores,
Y eso le permitió a Estados Unidos, sobre todo, pero también a Europa y a Japón, y cuando vino la crisis del COVID, en 2 semanas se coordinó una respuesta que fue gigante, fue mucho más rápida de coordinar de lo que había sido la respuesta de la crisis de Lehman Brothers. ¿Verdad? Esto es la respuesta monetaria. Esto es, por ejemplo, cómo reaccionó la actividad económica en Estados Unidos. Ahora tenemos el producto en Estados Unidos graficado como porcentaje del producto potencial. El producto potencial es una entelequia que tenemos los economistas que no se ve, no se observa, pero es como tener sus empresas al 100% de su capacidad. Todo el capital y todo el trabajo al palo, ¿no? Entonces, cuando estamos en cero, quiere decir que la economía americana está dando todo lo que nos puede dar. Cuando está un poquito por arriba de cero, nos da un poquito más, pero se recalienta a riesgo de que haya inflación. Esto que está acá son crisis y recesiones. Y fíjense una cosa, la crisis del COVID fue mucho más grande, más profunda que la crisis de Lehman, en parte porque era un shock de oferta y era previsible que fuera así, pero la recuperación fue mucho más rápida, ¿no? En pocos trimestres Estados Unidos ya había alcanzado su potencial, algo que en el periodo post-Lehman le costó prácticamente 10 años, ¿no? Estados Unidos le costó 10 años volver a su nivel potencial. Y eso es parte, esa es una de las explicaciones de por qué la salida de Lehman Brothers vino sin inflación, ¿no? Cuando se hizo este experimento monetario en 2008 había un gran debate académico entre los clásicos y los keynesianos en Estados Unidos, los clásicos o monetaristas diciendo, bueno, lo que dicen los libros es que la inflación es un fenómeno monetario y si uno multiplica la cantidad de dinero va a haber más inflación. Y lo que dicen los keynesianos es correcto pero incompleto. Eso solamente vale cuando la economía está en su producto potencial. Si vos tenés una economía que está deprimida o está por debajo, o que no está con la capacidad a pleno, vos podés inyectar dinero sin necesariamente generar inflación. Y en aquel momento era un debate académico, que probablemente la mayoría de los consumidores del mundo mira, si esta gente está loca, a mí que me importa. Lo que sí importa es que cerramos ese ciclo de 10 años y podríamos decir que durante esos 10 años los keynesianos le ganaron el debate intelectual o el debate de la realidad a los clásicos, porque efectivamente hubo una inyección monetaria brutal y la inflación nunca llegó. Los clásicos estuvieron horrorizados durante 10 años y la inflación nunca llegó. En esta crisis de ahora es la reivindicación de los clásicos y el defeat de los keynesianos por un tiempo, ¿no? Fíjense otra cosa interesante, el proceso de recuperación post-Lehman Brothers, primero durante la crisis hubo una caída del precio de los commodities por el efecto financiero y todo lo demás, pero después tuvimos un ciclo de commodities muy bueno, que en realidad tuvimos expansión de precios durante 2 o 3 años, una meseta durante 2 años más, y el ciclo que se pinchó por allá por 2014. Pero en cualquier caso, fue un ciclo que desde la crisis financiera hasta el pinchazo de precios duró más o menos 7 años. Estamos hablando del ciclo internacional de materias primas, ¿no? Después tuvimos 5 años de precios de materias primas más o menos tímidos, y ahora en la salida del COVID volvemos a tener otro ciclo interesante de precios de los commodities, seguramente en parte impulsado por la economía que se recuperó muy rápido y por la liquidez y las inyecciones monetarias, ¿no? Entonces, ahí hay como muchos puntos en común de cómo fue la crisis, cómo reaccionó la política, qué herramientas puso a disposición, qué efecto generó sobre la liquidez y qué efecto generó sobre los precios de las materias primas. ¿Cuál es el problema de esta salida que tenemos hoy? El problema de principal diferencia es que esta vez el aumento de los precios internacionales no quedó solamente en el mercado de activos o justamente como en los mercados de exportación. Esta vez también empezamos a tener problemas de inflación a nivel minorista. Y esto no es necesariamente culpa de los commodities, porque el shock de commodities fue parecido en el periodo de Lehman Brothers. Hay otras cosas que están pasando que hacen que la inflación hoy sea distinta. En cualquier caso, para países como los nuestros, y acá estoy hablando, digamos, de los nuestros en un sentido un poco más amplio, ¿no? La región, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, todos países que estos meses han estado disfrutando precios de exportación en general buenos, del petróleo y de los alimentos en general. Justo algunos de los que nombré recién también tienen como efecto negativo que aumenta el precio del petróleo, ¿no? Pero hay otros emergentes que exportan petróleo, que exportan minerales y que también están teniendo un shock positivo. En cualquier caso, esta es una buena noticia para nosotros en tanto exportadores de muchos de estos productos, pero esta vez está llegando al mercado minorista y eso es lo que está generando algunas diferencias. Antes de meterme en el tema de inflación, quería mostrar un poco cómo estamos viendo nosotros el panorama de monedas, ¿tá? Porque en este escenario donde la inflación aparece como un problema y la guerra también aparece como un problema, las monedas han empezado a moverse. Y además en este escenario donde la inflación está obligando a la Reserva Federal a mover ficha en términos de tasa de interés, también están teniendo sus impactos
sobre el valor de las monedas. ¿Tá? Algunos temas de repente más conceptuales a tener en cuenta, ¿no? En general uno pensaría que a medida que la inflación se acerca en Estados Unidos y a medida que se acerca el momento en el que la Reserva Federal sube tasas de interés, el dólar debería tender a subir, ¿no? Porque si uno parte de un equilibrio previo donde los inversores son indiferentes y a partir de mañana Estados Unidos me paga medio punto tasa más, o 3/4 de punto, un punto más, el dólar me rinde más de lo que me rendía ayer contra otra moneda, me paso a dólares, ¿no? El que estaba en equilibrio, después del aumento de tasa se pasa a dólares. Y eso no ha pasado necesariamente en todo momento ni en todo el mercado, ¿no? Antes de meternos en la coyuntura ahora de estos últimos 2 meses posguerra, ¿qué venía pasando hasta febrero-marzo más o menos? El dólar se venía fortaleciendo solamente contra las monedas de los países avanzados y se venía debilitando contra las monedas de países emergentes. Ahí en el gráfico tenemos en esta línea violeta o lila el índice de XY, que es la canasta del dólar contra las monedas fuertes del mundo, euro, yen, la libra, el franco suizo, la corona sueca, no me acuerdo cuál es la otra, pero son todas monedas, digamos, duras. En realidad esto no es necesariamente que el dólar estuviera lindo, más bien el euro estaba feo, ¿no? El euro estaba cotizando 1,05, 1,04 estos días, y en parte está reflejando la debilidad de Europa, en parte está reflejando que Europa no levanta cabeza, que le cuesta salir, y que a diferencia de Estados Unidos, Europa no va en un camino tan grande de subir tasas de interés, algo parecido con Japón. Si uno mira el dólar contra las monedas emergentes, en realidad punta a punta en este periodo 2021-2022 prácticamente está estable, pero en realidad la escala nos engaña un poco. Lo que venía pasando es que el dólar se venía debilitando o nuestras monedas se venían fortaleciendo en cierta medida. Una de las monedas que más se había fortalecido post-COVID fue el yuan, la moneda china. Es una moneda muy controlada, muy intervenida, que tiende a ser poco volátil, pero en 2020 tuvo una apreciación muy importante. Seguramente nosotros creemos que parte de esa apreciación del yuan es la que estuvo por detrás del aumento del precio de las materias primas, o es una de las razones. Y ese aumento de los precios de las materias primas hizo que las monedas de nuestros países emergentes, exportadores en general, se venían apreciando. Acá tienen una gráfica que muestra más o menos lo que venía pasando en lo que iba de 2022, el primer trimestre de 2022, antes de la guerra y antes del desorden último de la inflación. Paraguay venía más o menos en el medio, había un conjunto de monedas que se estaban depreciando contra el dólar, siguiendo la tendencia del año pasado. Japón, o sea, el yen, la libra, el euro. Se agregaron también algunos países de Europa del Este que empezaron a tener los efectos del conflicto, ¿no? República Checa, Polonia, Hungría son todas monedas que se depreciaron por el conflicto bélico. Pero después hay un paquete grande de monedas de países emergentes que exportamos commodities y todas nuestras monedas se venían apreciando, cosa que es bastante lógica. O sea, cualquier modelo de equilibrio y cualquier intuición te dice que si vos estás en un equilibrio base y los precios de las materias primas empiezan a aumentar, tu economía va a crecer, porque después vas a tener un flujo exportador, vas a tener un desbalance externo porque te empiezan a entrar más dólares de los que salen, y eso hace que el dólar empiece a perder pie contra tu moneda o que tu moneda se empiece a fortalecer. Y eso es lo que venía pasando indistintamente en el primer trimestre del año. Fíjense que hay países muy distintos acá, pero que tienen una cosa en común: todos exportan commodities, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Sudáfrica y Brasil. Todos exportadores de commodities. Brasil venía de una depreciación muy fuerte, salió de si quieren, pero en el resto, en realidad, como veníamos todos en la misma ola, la ola de los países exportadores, que estábamos valorizando nuestros productos de exportación y que como contracara se venían fortaleciendo nuestras monedas. Esto empezó a cambiar más o menos en abril, ¿verdad? Porque hay dos cosas que empezaron a moverse fuerte en abril. Por un lado la guerra, pero la guerra en realidad había empezado en febrero, pero sí el efecto de China o el efecto del coronavirus en China sobre la valorización de la moneda, y también empezó a subir mucho la temperatura en Estados Unidos en la discusión sobre la inflación, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Pero fíjense cómo cambia esta foto. Recién estábamos mirando hasta acá, y si le agregamos lo que pasó en abril en el último mes, en realidad la depreciación de las monedas fue generalizada. El dólar se fortaleció en términos generalizados contra las monedas duras, contra el yuan y contra la canasta de monedas emergentes. Me olvidé decirlo hoy, pero esta línea celeste que está acá es el MSCI de emergentes, que es un conjunto de monedas de países emergentes sin el yuan. Nosotros se lo sacamos para que no nos distorsionen. Ahora lo que está pasando es que todas las monedas se vienen depreciando
Y acá tenemos una primera señal de alerta que después Patricia va a hablar un poquito más, porque nosotros acá en Paraguay venimos un poquito a contrapelo. Esto también tiene que ver, al final el guaraní, igual que otras monedas, se mueve por un lado presionada por las tendencias internacionales y por hacia dónde van los mercados, y por otro lado por las particularidades locales, ya sean las novedades fiscales de la actividad o por las decisiones de política monetaria, tasas de interés o intervenciones del Banco Central. O sea, acá está pasando algo. Es verdad, hay que hacer justicia. En el primer trimestre del año, Paraguay no se había apreciado tanto como otros países y ahora está un poco en la cola del pelotón. Es un tema como a vigilar, porque ya hemos visto en varios ciclos de este tipo donde se introducen ruidos y en general Paraguay como que espera para ver y después se acomoda, ¿no? Pero siempre venimos con un poco de retraso. Si eso fuera cierto y tan evidente, lo que pasa con el resto de las monedas podría ser un buen predictor de lo que puede pasar con la guaraní hacia adelante. No es tan lineal, también importa cómo está la inflación en Paraguay y qué decisiones tome el Banco Central, que después Pati va a hablar un poquito más. 2 minutos antes de pasar a Pati, quiero hablar un poquito de inflación en Estados Unidos porque es el tema del momento. A los economistas nos gusta hablar de inflación y tenemos pocas oportunidades de hablar de inflación, y esta es una de ellas, así que lo voy a machacar un rato. No, en serio, es uno de los temas como que podrían hacer más preguntas y más desconcierto. Hechos. La inflación en marzo en Estados Unidos llegó a 8,6%. Acaba de salir, mientras desayunábamos ahí, el dato de inflación de abril, que el mercado esperaba que la inflación bajara a 8,1%. Pues no pasó, no subió por suerte, pero no bajó a 8,1%, se quedó en 8,3%. Uno diría, bueno, está, no importa, el 8,6% quedó atrás, ya empezamos la bajada. El mercado estaba esperando una inflación de abril más baja, una inflación mensual más baja y fue un poco más alta. La core inflation de Estados Unidos, que es la inflación dura sacando los precios de los energéticos y alimentos, fue 0,6% mensual. 0,6% para Estados Unidos es mucho. 12 meses como estos nos ponen en un año forecasteado de 8%, donde estamos hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que si la core inflation es 0,6%, esta inflación no es culpa de la nafta. Es dura. Hay que hacer algo, ¿no? ¿Por qué molesta para países emergentes como nosotros? El 8,6% no es lo que nos gusta, pero más o menos nos animamos a convivir con eso. Estados Unidos hace 40 años que no tiene estos niveles de inflación. Hay generaciones enteras de personas que no saben qué hacer, están sorprendidos. Nosotros en los emergentes, con nuestro pasado inflacionario, rápidamente nos indexamos, agarramos los contratos, los ajustamos en el IPC y siga para adelante porque hay muchas cosas para hacer, no nos vamos a preocupar por esta pavada. Ellos están totalmente bloqueados y desnorteados, o sea, hay personas que no entienden esto que está pasando. Esto no pasaba en Estados Unidos desde la década del 70, ¿no? O sea, en realidad todos vivimos con una convención en los últimos años de que la inflación en Estados Unidos era 2-3%. Cualquier negocio que uno tenía que hacer a 30 años decía, bueno, los dólares de hoy no son lo mismo que en 30 años, pero ¿cuánto voy a perder de poder de compra? Y 2-3% por año, no más que eso. ¿De dónde salía eso? O sea, ¿cuál es el contrato que nos anclaba al 2-3%? Tiene nombre y apellido, se llama Paul Volcker. Paul Volcker era el presidente de la Reserva Federal en estos tiempos de aquí, en el 79. ¿Qué pasaba antes de esa época? Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, ahora el mundo salió de la Segunda Guerra con necesidades, así como salimos del COVID, que queda atrás y precisamos reconstruirnos. Después de la guerra pasó lo mismo y vinieron toda la época del baby boom, el plan Marshall, toda la necesidad de reconstrucción global, muchas políticas expansivas y la preocupación de la gente y de los gobiernos no era la inflación, era reconstruir el mundo, con lo cual eran años de festejamiento, digamos, y de ir para adelante, los precios ya se acomodarían. Y Estados Unidos, los avanzados en general durante esas décadas, convivieron con inflaciones no desmadradas como los emergentes, pero sí altas para lo que son los estándares de hoy. 4, 5, 6, 8% de inflación era cosa que no complicaban demasiado, ¿no? Y más o menos en esa época se toleraba. En el 74 vino el primer shock petrolero que llevó la inflación al 13% en Estados Unidos, los obligó a hacer algunas cosas. En el 79 vino el segundo shock petrolero, que al principio se reflejó solamente en inflación, pero en inflación de combustible, pero después traspasó al resto de la economía. La inflación llegó a 15%, y un día Paul Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal, dijo: en mi mandato de la Reserva Federal eso no va a pasar, así que mañana tasas overnight 20%. Claro. Y ahí la inflación empezó a bajar, a riesgo de provocar una recesión y a riesgo de provocar una crisis financiera en estos niveles de tasas, ¿no?
no casual, no fue una casualidad que en el 80 tuvimos las grandes crisis de los países emergentes, la gran crisis de deuda, primero la de México, todas las crisis de soberanos y muchas crisis bancarias del año 80, 81, 82 surgen después de esto, porque digamos, uno venía en un mundo rodeando deudas a tasas relativamente razonables y de un día para el otro la vara empezaba al 20%. Imagínense renegociar un crédito con 20% de interés. No te lo pago, no te lo voy a poder pagar, o ya sé que te lo voy a descontar. Eso vino una crisis de deuda importante. Estados Unidos en esta época se podía dar el lujo porque no tenía deuda. ¿No? La deuda pública de Estados Unidos en el 79 era 40 puntos de producto. Hoy es 110. La deuda pública, corporativa y familiar en el 79 era 110 puntos de producto, hoy es 400. ¿No? Entonces, un hike de tasa de este tipo, como el que hizo Volcker, hoy supone una crisis de deuda, no para los emergentes, para los avanzados, que son los que tienen más deuda ahora. Eso es una gran diferencia. Entonces, la pregunta que hay arriba de la mesa es si efectivamente con estos niveles de inflación vamos a tener un Paul Volcker 2 o un evento de ese tipo, o en realidad vamos a tener otra salida. Lo que está descartado, decir hoy de plano, es que el ciclo de tasas bajas y de mucha liquidez es mucho más corto del de Lehman Brothers y mucho más corto de lo que nos imaginábamos hace un año. ¿No? Cuando empezamos a sacar la cabeza del COVID por allá por el 2021, el consenso del mercado era tasa cero hasta diciembre del 23. Eso ya fue, ya terminó. Hoy el mercado está especulando con que la tasa overnight de Estados Unidos a fin de este año puede estar en 3. ¿No? O sea que el horizonte de tasa cero se hizo así. Eso después tiene implicancia para los mercados de crédito, para los soberanos, vamos a ver un poquito más. Pero la primera implicancia de esta inflación es que el horizonte de tasas bajas y de mucha liquidez se acortó y volvemos a un mundo mucho más normal desde el punto de vista monetario. No es normal que la tasa esté en cero. Nosotros la normalizamos porque hace 15 años que está en cero, ¿no? 10 en realidad, pero no es normal, o sea, no es normal que el precio del dinero sea cero y no es sano, o sea, hay algo que está mal, como la fiebre, ¿no? Todos sabíamos que después que pasara la crisis del COVID, la normalización monetaria iba a venir, Estados Unidos iba a retirar la liquidez y las tasas iban a subir. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan rápido, ¿no? Los únicos que anticiparon esto, no son los únicos, pero hay dos personas muy serias y competentes en Estados Unidos que dijeron que esto iba a pasar exactamente hace un año, y son Olivier Blanchard y Larry Summers, ¿no? Son dos economistas que no necesariamente son clásicos, son más bien keynesianos. Para que vean un poco, Olivier Blanchard fue durante varios años economista jefe del Fondo Monetario y Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton en los 90. ¿No? No estamos hablando del año que vino de Reagan o de Bush, ¿no? Viene del palo de la izquierda americana, digo izquierda entre comillas porque son bastante distintos los conceptos, ¿no? Pero Larry Summers y Olivier Blanchard el año pasado decían, miren que nosotros somos keynesianos, miren que estamos a favor de las políticas que soportan la actividad, pero ojo como que no se nos vaya la mano. Ya la economía americana está llegando a su PBI potencial, que es lo que vimos en la gráfica anterior. Si seguimos estimulando la economía, corremos el riesgo de que, ahora sí, con la economía en producto potencial, la inflación se dispare, y si la inflación se dispara, vamos a obligar a la Fed a que tome medidas monetarias muy duras, que lo que pueden hacer es amenazar la recuperación. O sea, ellos no eran contrarios necesariamente a las medidas de expansión, eran contrarios a todo lo que pasó después de marzo del 2021. ¿Por qué era importante ese momento? Porque en marzo se estaba discutiendo el primer paquete fiscal grande de la administración Biden. Biden había asumido en enero y una de las primeras cosas que hizo fue un buen paquete fiscal, y en realidad ellos decían, se nos fue la mano, esto es demasiado y esto puede generar un riesgo de que se vaya a inflación. No nos vamos a morir si aumenta la inflación, pero vamos a obligar a la Fed a que retire los estímulos antes de tiempo, y eso puede ser una zancadilla a la recuperación. Me salté algunas cositas para no correr tanto tiempo. Hoy en realidad el problema, la inflación siempre tiene como distintos horizontes temporales, ¿no? Hoy claramente tenemos un problema de inflación a muy corto plazo, con inflación la más alta en 40 años, con inflación alta, un desafío grande. La Fed tiene todavía algo de margen de maniobra porque las expectativas de inflación no están totalmente desancladas, ¿no? Los bancos centrales miran la inflación de hoy, pero también miran qué piensa el mercado para adelante. O sea, el problema no es solamente la inflación, el problema es que si todo el mundo piensa que la inflación de 8,5% es para siempre, entonces tenemos un problema futuro y tenemos que actuar sobre ese futuro. Por eso la Fed mira el resultado de abril con preocupación seguramente, pero también mira un poco qué está pasando hacia adelante. ¿Qué nos dicen los mercados sobre las expectativas de inflación? Acá lo que tenemos graficado es lo que se llama la break-even inflation a 5 años. ¿Qué es la break-even inflation?
la diferencia de tasa de interés entre un bono nominal y un bono indexado a la inflación americana, también conocidos como TIPS, que son Treasuries Inflation Protected Securities. ¿Tá? Una TIP es un bono americano que camina con la inflación. Y un bono nominal es un bono nominal como los clásicos. La diferencia entre esas dos tasas es la inflación esperada. Si a vos te da lo mismo comprar un bono o el otro, es porque la diferencia justamente lo podés esperar de inflación. Entonces, haciendo esa cuenta, hoy la inflación esperada a 5 años da 3,2%. Es altita para Estados Unidos, pero no es un drama. Y además, la inflación para los próximos 5 años incluye, obviamente, la inflación del año 1, del año 2, del año 3, 4 y 5. La del año 1 ya sabemos que va a ser alta, no es novedad. Entonces, en realidad, más que mirar la de los próximos 5 años, que está contaminada por los precios de hoy, también el mercado mira mucho la de los siguientes 5 años, que es la que se llama la 5-year forward inflation. O sea, si yo tengo la inflación de arbitraje de bonos a 10 años y tengo la inflación de arbitraje de bonos a 5 años, el puente, el rolling de arbitraje que me queda para los segundos 5 años, es lo que se llama la 5-year forward inflation, que es una medida más pura porque no está contaminada por los datos altos de inflación de hoy. Hoy, esa está en 2,5%. La de siempre. ¿Ah? Entonces la Fed dice, está bien, tenemos un problema de inflación, me equivoqué, no le hice caso a Sanders y Blanchard. En marzo del año pasado dije que eran solo los autos, en junio dije que eran autos y energía, en septiembre dije que era un poquito más, pero que la core inflation estaba baja, y recién en enero de este año reconocí que teníamos un problema de inflación, como los alcohólicos, ¿no? Le fui contando. Recién en enero Powell dio un discurso y dijo, bueno, deberíamos sacar la palabra transitoria del diagnóstico oficial de inflación. Ahí fue un momento en el que la Fed reconoció que tenía un problema. Pero, en realidad, mientras esto esté no muy lejano de 2, 2,5, tampoco la Fed debería sobrereaccionar. Entonces la Fed tiene como ese dilema de que tiene que dar respuesta, pero tampoco está demasiado nerviosa porque todavía tiene ancladas las expectativas de inflación. El problema es que las expectativas son como indomables, ¿no? Y son difíciles de anclar, o sea, tampoco se puede librar cheques contra esto, pero esto es lo que hace que la Fed todavía se sienta que tiene algo de timing y algo de pausa. El otro tema es lo que decíamos hace un ratito al pasar. Los niveles de deuda de Estados Unidos de hoy son mucho más altos de los que tenían en el 79. Estados Unidos no puede alegremente subir tasas pensando que no va a pasar nada. Esta vez es diferente y por razones de estabilidad financiera, de estabilidad macro local, la Fed va a ser mucho más cuidadosa que en el 79 en subir las tasas. ¿Quiere decir que va a dejar las tasas bajas? No, la va a subir, pero no va a ser la de Volcker, que fue una cruzada libertadora contra la inflación, ¿no? ¿Qué está esperando el mercado hoy? Esto que está acá es cómo la Fed muestra cómo la Fed fue cambiando sus propias perspectivas, ¿verdad? Y muestra cómo la Fed se equivocó en su diagnóstico. Lo que está graficado ahí es la mediana de los dot plots. Los dot plots es las expectativas de los 18 oficiales que conforman la Fed. Cada una de las reuniones trimestrales le preguntan, hacen una encuesta, papel, y le dicen oficial número 1, ¿cuánto piensa usted que va a estar la tasa a diciembre del año 21, 22, 23, 24? Hacen la colecta de las encuestas, calculan la mediana y esto lo está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en septiembre del año 2021, parece una misma tratado gráfica, pero pasó hace 6 meses, los oficiales de la Fed decían que la tasa iba a estar en 0,25 hasta diciembre del 2022 y que iba a estar más o menos en 1 a diciembre del 2023. ¿Qué veían ellos? Yo les estos números, bueno, los tipos estaban interpretando que lo de la inflación era un problema muy transitorio, muy puntual, que rápidamente iba a aflojar y que ellos podían seguir con tasas bajas durante un tiempo. En diciembre ya dijeron, che, es un poquito más complicado, vamos a empezar a subir las tasas. Esta es la de marzo y hoy ya creo que estamos algo arriba de esto, ¿no? O sea, esta es la última de marzo y la próxima vez que veamos dot plots de la Fed va a ser en junio. Pero ya en marzo nos dijeron que en la mediana de los oficiales espera tasa de 1,875 a diciembre de este año. Y hoy el mercado está especulando con probabilidad no nula de llegar a 3 a fin de este año, o sea, con varios aumentos de medio punto por reunión, que es lo que más o menos puede venir pasando. ¿Cuál es el problema de esto? Claramente esto va a suceder, podemos hacer apuestas si la tasa a fin de año va a estar en 2 o en 3, 2,5, pero para los negocios que hacen muchos de ustedes, que es tomar crédito para hacer operaciones, obras, pedidos, capital de trabajo, lo que sea, bueno, las tasas que teníamos hasta el año pasado, lamentablemente,
salúdenlas, porque no van a volver por un tiempo. Y tenemos que tener cuidado ahora sí en todo lo que sean decisiones financieras, porque vamos a empezar a vivir progresivamente en entorno de tasas más altas. No es el fin del mundo, en realidad, tasa de 2% overnight, toda la vida. Algunos me miran que estamos... Bueno, solamente tengamos claro que no son malas de ayer y que volvemos a tasas normales. Eso es sano relativamente, porque esa idea de que el dinero no cuesta nada, de que hay plata por todos lados, al final, digamos, yo no me la creo como... Pagábamos para tener euros en la cuenta. Sí, tasas negativas. O sea que volvemos a un mundo normal de tasas antes de lo esperado, así que solamente tener en cuenta eso. Eso, digamos, a nivel mundano y de cada uno de nosotros. A nivel macro, esto puede ser un poquito más peludo y empieza a haber preocupaciones o debate en Estados Unidos sobre qué efecto va a tener esto sobre la macro. ¿Cuál es el canal normal, sano, por el cual esto funcionaría? Bueno, la Fed sube las tasas de interés, el crédito de consumo es un poquito más caro, el crédito para las empresas es un poquito más caro, la demanda se enfría. Digamos, si yo estaba a punto de comprarme una casa con tasa cero, porque no me costaba nada, cuando empieza a subir la tasa no me dan las cuentas y no me compro la casa, no cambio el auto, no hago proyecto de inversión. Un proyecto privado que se repagaba en 2 años, ahora se repaga en 4, que tenía un valor presente neto muy alto, ahora no es tan alto. Entonces, la suba de tasas hace que se sinceren algunas cosas y la demanda se enfría. Entonces, de nuevo, no pasa nada, salvo que se enfríe demasiado, ¿no? Fíjense lo que pasó desde enero del 2022 hasta ahora con la tasa de un préstamo hipotecario en Estados Unidos a 30 años. ¿Ah? Hagamos el razonamiento inverso. Cuando vino la crisis, la de Lehman y la de COVID, la política monetaria lo que buscó hacer es poner mucha liquidez justamente para que las tasas de mercado bajen y para que la gente consuma, demande y la demanda agregada tire la economía. Tuvimos la tasa hipotecaria en Estados Unidos de las más bajas de la historia, 2,5% a 30 años. 2,5, 2,60, 2,70, 5,50. Cualquiera que haya hecho la cuenta de un crédito a 30 años, esta tajada de tasa inhabilita muchas operaciones hipotecarias que estaban a punto de concretarse. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, acá seguramente hay un shock a la baja sobre la demanda de viviendas, sobre el precio de la vivienda o sobre la demanda de la constructora. Amigo José, la gran primera isla de Estados Unidos, José, tranquilo, ¿no? Entonces, obviamente este es el canal por el cual se enfría el mercado. Si esto sube demasiado rápido, el enfriamiento puede ser también demasiado rápido. Por eso hoy en Estados Unidos, y esta es la gran diferencia con el ciclo con Lehman, ya estamos especulando con cuánto es la recesión. Como la recuperación vino con inflación y obligó a la Fed a subir las tasas más rápido, estamos en el escenario de Sanders y Blanchard. Nos pasamos de rosca, ahora tenemos que normalizar la política monetaria muy rápido y eso genera riesgo de enfriar la economía. Lo vemos por este canal. La curva en Estados Unidos está plana, ¿no? O sea, un bono a 2 años paga lo mismo que un bono a 10 años en Estados Unidos. O sea, acá hay inversores que están dispuestos a comprar un bono americano que dé 3, o un bono americano a 10 años que le pague 3, o un bono americano a 2 años que también le pague 3, o un bono americano a 5 años que también le pague 3. Cualquiera de nosotros, si espera que las tasas no se muevan, si le diga, bueno, te ofrezco 2 bonos que pagan lo mismo, que largo, otro corto, dame corto. Ese es el razonamiento básico. ¿Por qué hay un inversor que está dispuesto a que le pague lo mismo por 2 años que por 10 años? Esa persona lo único que está esperando es que cuando su bono venza dentro de 2 años y lo tenga que renovar, las tasas sean más bajas. Por eso está dispuesto a tomar un bono de 10 años con tasa baja hoy. Cuando la curva se aplana en Estados Unidos y pasa eso, se dice que es un predictor de recesión. O sea, hay alguien acá o hay un mercado que está operando como si la suba de tasas de interés fuera transitoria. Con esta suba de tasas de interés vamos a lograr frenar la inflación, pero es tan rápida que podemos recesionar la economía americana y eso quiere decir que la Fed en 2 o 3 años va a tener que volver a bajar la tasa de interés para darle aire a la economía. Bienvenido a la vida, es el ciclo macroeconómico de los bancos centrales, es lo que pasa. Lo que sí sucede y que tenemos que tener en cuenta es que en todo el periodo de posguerra, cada vez que la curva se aplanó, en 2 ocasiones terminamos efectivamente una recesión. O sea, el mercado se equivoca muchas veces, el mercado predice mal o arbitra mal, pero en general la curva plana es un bastante buen predictor de enfriamientos o de recesiones de la economía americana, ¿no? La discusión que hay súper técnica es, bueno, ¿cuál es el buen predictor? El spread entre 2 y 10, el spread entre 5 y 10, es un poco más técnico, pero en general, cuando la curva se aplana, el estómago nos dice que esto puede durar poco, ¿no? Entonces,
Esa es la gran diferencia con el ciclo de post-Lehman. Vino con inflación, nos obligó a subir las tasas y ahora estamos hablando de un riesgo de recesión en los próximos 2 años. No es dramático, pero cambia bastante respecto a lo que nos imaginábamos hace un año. Esto en parte ha disparado en los últimos meses un mercado de activos financieros que viene bastante rojo, ¿no? Un sell-off bastante grande estos días. Cada vez que sale un dato feo de inflación, el mercado asume que la Fed va a tener que subir las tasas más rápido, se mueven las tasas, se desprenden de renta variable y en lo que va del año las acciones en general vienen cayendo. No es dramático que caigan las acciones, a mí no me inmolo por las acciones, pero es una señal de que en definitiva el mercado está empezando a apreciar que algo va a pasar con la actividad y algo va a pasar con las ganancias de las empresas. ¿No? De nuevo, no es dramático, simplemente es una señal más de que el escenario puede venir complicado por ese lado. Nosotros somos en general, pensamos todavía que el ciclo internacional es bueno o relativamente bueno. Nos preocupan estas cosas que mencionamos hoy, la guerra, el COVID en China y el problema de la inflación. La guerra y el COVID son muy difíciles de saber para dónde van, cuándo van a terminar. Esto otro en realidad es mucho más estructural y no tengo ninguna duda que vamos a estar todo el año discutiendo la inflación y por eso ustedes van a ver cuando reciban nuestros informes mensuales y semanales que estamos machacando bastante con tratar de decodificar cuál es la señal de la inflación en Estados Unidos, cómo se interpretan términos monetarios y qué va a pasar, porque eso va a ser el driver de todo este mercado de tasas y mercado de actividad. Con lo cual, de nuevo, nosotros pensamos que vamos camino hacia una normalización más rápido de la esperada. Hagamos las cuentas sabiendo que las tasas de interés del año pasado no corren más y que volvemos a un mundo más puro y más normal en términos de tasas de interés, en mi opinión, más sano. Lo malo es que esto vino antes de tiempo, nada más, pero esto tenía que pasar. No podíamos pensar que íbamos a vivir para siempre con tasas de cero. Así que bueno, ahí le dejo planteado a Pati más o menos cómo estamos viendo el escenario internacional, así nos metemos un poquito en paro. Bien. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Y bueno, viendo ya un poco el escenario planteado respecto al contexto internacional, vamos a pasar a ver lo que está sucediendo en nuestro país. Es sabido que estamos atravesando un año complejo, un año de repente con algunos shocks sorpresivos que bueno, ya están condicionando las perspectivas de crecimiento para este año y también algo seguramente para el año que viene. El tema de la inflación, que bueno, ya hablaba Alfonso de lo que está sucediendo en el mundo, Paraguay no está ajeno a este shock, de hecho que estamos atravesando un fenómeno inflacionario. Lo preocupante o lo agravante aquí es que bueno, nosotros ya estamos atravesando un periodo de desaceleración económica y una potencial recesión para este año. Entonces las decisiones por ese lado son mucho más complejas y ya nos toca este año lidiar con estas cuestiones. Pero para adentrarnos un poco en el análisis, haciendo un diagnóstico de lo que fue el cierre del año 2021, todos sabemos que ha sido un año donde hemos consolidado la recuperación económica. Paraguay retornó nuevamente a la senda de crecimiento económico tras 2 años de contracción. Ustedes recordarán que tanto en el año 2019 como en el año 2020 la economía paraguaya tuvo una contracción en su PIB. Y bueno, eso se revierte en el año 2021 como consecuencia de una recuperación post-COVID que bueno, permitió esta consolidación de la recuperación. La tasa de crecimiento anual del 2021 fue de 4,2%, es una tasa similar a la que Paraguay venía creciendo en la última década. De alguna forma eso nos refleja la recuperación de los sectores y de hecho si extraemos al efecto climático, que hay que decir que no se disipa del todo, nosotros venimos arrastrando el efecto climático de hace unos años, sobre todo en algunos sectores que lo resienten mucho, como por ejemplo el sector de electricidad y agua, ¿sí? Sacando ese efecto, vemos que la tasa es mucho más prominente, estamos hablando de un crecimiento del 7,1%, es decir, que fue más vigorosa inclusive la expansión, ¿no? Viendo la incidencia por sectores económicos, vemos claramente este efecto climático que hablábamos. Más o menos el 80% del crecimiento del 2021 estuvo explicado por el sector servicios. Eso está relacionado con todo el proceso de normalización que estuvimos asistiendo ya desde el año 2021 y que permitió el buen dinamismo de estos sectores. Lo mismo pasó con la manufactura y la construcción y ganadería, que también habían tenido un desempeño muy favorable, pero que son relativamente pequeños dentro de nuestra estructura productiva, pero que igualmente han tenido una incidencia positiva. De forma contraria, agricultura y electricidad y agua, arrastrando un poco la sequía tan severa que estuvimos asistiendo, contribuyeron de forma negativa y bueno, restaron un poco de dinámico.
A pesar de ello, hemos podido consolidar un crecimiento a una tasa similar a la de la última década. Ahora bien, algo que queremos resaltar es que si bien este crecimiento se ve lindo, se ve vigoroso, hay que analizar también la evolución que ha tenido el PIB durante el año 2021, ¿no? Porque claramente esta tasa del 4,2 que veíamos, refleja un efecto rebote del arrastre que tenemos del año 2020 y de un impulso moderado que se dio en la primera parte del año 2021, ¿sí? Mirando el segundo semestre del año, vemos como claramente la economía tiende a converger hacia un estancamiento, ¿sí? Como pueden ver las tasas de variación trimestral, esto lo hacemos con el PIB desestacionalizado que nos permite hacer comparaciones trimestrales y ver cómo la economía va evolucionando trimestre a trimestre. Lo que vimos es que ya en los últimos 2 trimestres del año pasado la economía se estancó creciendo a una tasa del 0%, ¿sí? Eso de alguna forma nos da señales de que el crecimiento genuino que viene teniendo la economía paraguaya todavía es débil y esto es muy importante de tener en cuenta como punto de partida en 2022 que se tornó bastante complejo ya desde el inicio, ¿no? Y justamente hablando un poco de lo que está sucediendo y de cómo estos shocks que estamos asistiendo van a condicionar el crecimiento económico de este año. Por un lado, hablamos del shock que probablemente sea el que tenga mayor incidencia, es un shock climático, un shock que en general Paraguay está acostumbrado a tener, pero que estamos viendo que está ocurriendo con mayor recurrencia, ¿sí? La producción de soja ha sido muy afectada por la sequía que bueno, hemos tenido ya desde el año pasado. La caída que se estima, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, es del 68%, es una caída muy grande, nos da una producción de alrededor de 3 millones de toneladas. Esto es una producción que no se veía en los últimos 22 años, así que es histórica la caída. Pero básicamente tratando de transmitir eso al crecimiento económico y mirando un poco la evidencia pasada de cómo periodos de sequía habían afectado el crecimiento del producto, vemos de que sí hay una relación muy directa, ¿sí? En el año 2009 y 2012 puntualmente veíamos caída de alrededor del 40% de la producción de soja. Eso se transmitió a la economía que venía creciendo a tasas del 6, pasando a una tasa negativa del 0,3 y del 4,3 al 0,7 en el año 2012. Es decir, hay una retracción, se resignaron prácticamente 5 puntos del producto. El episodio más reciente, de 2019, veíamos una caída de alrededor del 17% en la producción de soja, también se tradujo en una contracción del PIB del 0,4%, así que la gran incógnita es cómo nos va a afectar este año puntualmente una caída de la magnitud que estamos buscando, ¿sí? Sabemos de que el complejo sojero es muy relevante para Paraguay, es prácticamente determinante en el resultado, por eso es que decimos de que esto va a ser probablemente el de mayor incidencia sobre el resultado del año 2022. Y basta con mirar la cadena de valor de la soja que inicia en el sector primario, donde la soja representa el 65% del sector agrícola, más de la mitad, seguido de un sector secundario que también absorbe cualquier tipo de shock que haya sobre este rubro, puntualmente absorbe la industria sojera. Y también un sector terciario que depende y que es realmente relevante, que incluye todo lo que sea logística, venta de maquinarias, venta de insumos y bueno, algunas otras cuestiones que dan soporte a la producción de soja. Y este es uno de los primeros shocks que estamos observando. El segundo se relaciona con el conflicto bélico, que bueno, es una realidad y para Paraguay puntualmente es muy relevante teniendo en cuenta de que tenemos un vínculo comercial directo con Rusia, ¿sí? Eso nos diferencia un poco de los países de la región que no resienten en gran medida este efecto. En el caso de Paraguay la afectación es mucho más directa, ¿no? Si miramos las exportaciones paraguayas por destino, vemos claramente cómo Rusia es uno de los principales socios comerciales. De hecho, fuera de la región es el principal socio comercial. Hoy la canasta de productos que exportamos a Rusia se compone principalmente de soja y carne, que son los dos principales productos de exportación de Paraguay, pero en este caso puntual probablemente las exportaciones de carne son las que están más comprometidas, ¿sí? Teniendo en cuenta que son menos flexibles para redireccionar esa oferta hacia otros mercados. Entendemos de que para habilitar nuevos mercados de la carne necesitamos negociar, necesitamos habilitaciones sanitarias que probablemente demoren un tiempo, entonces eso hace más rígido un poco para asignar toda esa oferta.
De hecho, que si miramos la actividad de la industria cárnica, ya estamos viendo el reflejo de esta cuestión puntualmente con un primer trimestre que cierra ya en términos negativos, tanto para la faena como para la exportación. Y la faena está cayendo alrededor del 18% en el primer trimestre de forma interanual y las exportaciones en torno a 6%. Hay que recordar de que el año pasado, en el mismo trimestre, ya se veía el dinamismo que había tenido el sector cárnico puntualmente, había tenido un año muy bueno en términos de actividad económica, y bueno, esto se retrae este año puntualmente debido a esta situación. Por otro lado, el shock inflacionario que veíamos es algo global, lo están asistiendo la mayoría de los países del mundo, Paraguay no es la excepción. Venimos con una inflación que inclusive está tocando picos históricos para Paraguay. Nosotros también venimos acostumbrados a una inflación promedio del 4% anual. Esto pega un salto ya desde el segundo semestre del año pasado, que venimos asistiendo a subas de precios recurrentes. El dato de abril muestra una inflación récord del 11,8%, muy alta para Paraguay, y básicamente está determinada por los mismos factores que veíamos en otros países, ¿no? La inflación de commodities que se transmite de forma local. En el caso de Paraguay, la afectación de los combustibles es muy directa. Nosotros somos importadores netos de combustible, entonces somos tomadores de precios y eso se refleja casi de forma directa en nuestro mercado. También todo lo que respecta a alimentos, ¿no? El 73% de esta inflación que ustedes ven del 11,8% está aplicado por alimentos y combustibles, entonces claramente el foco inflacionario viene de ese lado. ¿Qué es lo que preocupa de este shock inflacionario para la actividad económica? Puntualmente que va a condicionar mucho la recuperación del consumo en un año donde se esperaba que la normalización pueda consolidar la recuperación del consumo y de ciertos sectores asociados, como son los comercios y servicios, ¿no? Claramente una inflación alta erosiona la capacidad de compra de las personas y eso finalmente se traduce en un menor consumo. Una serie que nos permite ver eso es el salario mínimo real, en términos reales, es decir, reflectado por la inflación. Como pueden ver ustedes, a medida que la inflación fue subiendo, la capacidad de compra, el poder adquisitivo de las personas fue bajando de forma drástica, ¿sí? Esto tiene un componente de que es un ajuste que está establecido por ley. Nosotros revisamos salarios en los meses de junio de todos los años y el ajuste es vigente a partir de julio. Para este año puntualmente se espera que el ajuste esté en torno al 10%, que es la inflación acumulada o la inflación interanual de ese periodo. Va a ser un ajuste significativo, porque desde que está vigente la ley veníamos ajustando más o menos a una tasa promedio del 4%. Esto va por un lado, va a revertir parcialmente este efecto negativo sobre el salario real, pero también va a representar un golpe para los empresarios que van a tener que ajustar sus costos debido a la magnitud de esta. Y viendo estos tres shocks que mencionábamos, tanto el climático, el conflicto bélico y también el inflacionario, eso nos lleva a corregir nuestras proyecciones de crecimiento para el año 2022, la mayoría de los agentes. Nuestros modelos de proyección nos dan una caída del menos 1,8% para el año 2022. Esto está determinado, como decíamos, mucho por la incidencia que tiene la soja sobre el resultado global de la economía. Y a esto se le suma el impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que bueno, tiene su incidencia sobre una industria puntual que para Paraguay también es muy relevante, ¿no? Para el 2023 estamos esperando un crecimiento del 4,6%. De alguna forma esto refleja también un rebote que se espera para el año que viene por la reversión de los shocks mencionados. También está supeditado a un comportamiento climático normal, que hoy es menos predecible que anteriormente. Estamos teniendo ciclos de sequía mucho más recurrentes, como decíamos anteriormente, y bueno, eso condiciona un poco también las perspectivas hacia adelante. La convergencia de la inflación hacia los niveles de meta claramente también va a ser otra de las condicionantes para el crecimiento del año que viene. Esto teniendo en cuenta lo que decíamos de que condiciona mucho la recuperación del consumo y algunos sectores asociados. Así que bueno, estos son más o menos los riesgos que podrían llegar a condicionar el escenario del año 2023. Pati, ¿no te da una cosa, perdón?
Patricia comentó también que nosotros revisamos, están todos los agentes revisando, el Banco Central también corrigió la baja. Nuestra proyección es un poco más pesimista, si se quiere, o realista, depende con qué ojo lo mire uno, pero es peor que la del Banco Central. Esto supone que tal vez el Banco Central no ve con tanta claridad los riesgos que estamos viendo nosotros o le asigna una menor duración a algunos de los conflictos. Por ejemplo, nosotros implícitamente estamos asumiendo que el problema del conflicto de la guerra y el efecto que tiene sobre la industria cárnica no se solucionó y no se soluciona de forma instantánea. Tal vez tenemos una distinta percepción sobre cómo se procesan estos elementos y como nosotros tenemos una proyección de actividad peor, también nos preocupa un poco más cómo la normalización de la política monetaria, de la que Patricia va a hablar, condiciona la recuperación de este año o la salida después de este golpe, ¿no? O sea, seguramente estamos teniendo lectura distinta, que no es la primera vez y no es dramático, pero sí tiene sus implicancias en cuántos grados de libertad tiene la política monetaria para subir tasas de interés. Bueno, pasando un poco a las proyecciones de inflación, nosotros estamos esperando de que la inflación continúe subiendo, una inflación que seguirá por encima del 10% por lo menos hasta el mes de septiembre, dicen nuestras proyecciones. El comportamiento del componente residual, que era básicamente el que estaba explicando por la expansión de los precios, está supeditado también al conflicto bélico y a la elaboración del mismo. El tema de los ajustes salariales que se están esperando, tanto del sector privado como también del sector público, ustedes sabrán también está en la agenda, va a presionar la inflación tendencial por lo menos por lo que resta del año y es una de las presiones que se tienen en cuenta a finales de año. La apreciación cambiaria que estamos viendo actualmente, es decir, un dólar a la baja, está operando como un ancla para la inflación. Pero hay que tener en cuenta también de que el Banco Central ya ha anunciado que va a retirarse gradualmente del mercado cambiario y dejar de que el tipo de cambio se mueva más por lo fundamental. Estas proyecciones de inflación que nosotros tenemos, que para finales de año da una tasa del 9,5%, es una tasa realmente alta para Paraguay, supone un tipo de cambio de 7.000 guaraníes por dólar a finales del año 2022, que sería una depreciación en torno al 3%, ¿sí? Es lo que estamos esperando. Nosotros creemos de que si bien el Banco Central anuncia que se retira de forma gradual del mercado cambiario, creemos que no va a permitir un dólar mayor a 7.000 guaraníes, por lo menos para este año, considerando el contexto inflacionario, ¿sí? Está utilizando al tipo de cambio como un ancla para la inflación. Creemos de que eso se va a mantener sobre todo por el riesgo de desanclar las expectativas, ¿verdad? Así que es una de las herramientas que tiene el Banco Central para poder anclar la inflación y creemos que lo va a seguir utilizando seguramente en menor medida de lo que venía haciendo, pero probablemente lo sea. Para el año que viene sí, ya estamos esperando que la inflación converja de vuelta hacia los niveles de meta. Nosotros creemos de que en el año 2023 vamos a cerrar con una inflación en torno al 3,7%, la inflación subyacente X1, que es net tendencial, también está a niveles de 3,3%, es decir, eso converge nuevamente a niveles de equilibrio para el año que viene. Ahora, dentro de este contexto inflacionario, es importante replantearnos un poco cuál va a ser la posición del Banco Central ante esta situación. Sabemos que desde el año pasado se ha tomado la decisión de volver a subir las tasas a un proceso de normalización monetaria luego de la fuerte expansión que habíamos tenido durante la pandemia, ¿no? Ahora bien, este escenario de potencial recesión que estamos viviendo pone en aprietos un poco a la política monetaria y lo hace enfrentar a un dilema entre no dejar de inyectar dinamismo a la economía, pero a la vez cuidar el tema inflacionario, que es muy relevante y que de hecho es el primer objetivo que tiene el Banco Central, mantener la estabilidad de los precios, ¿no? El primer punto es que la menor actividad económica está explicada hoy por un shock de oferta puntualmente, decíamos, la sequía trae consigo un shock de oferta, que en general limitan un poco la acción de la política monetaria para compensar este tipo de shocks. Teniendo en cuenta eso, es muy probable que el Banco Central se siga centrando un poco en tratar de controlar la inflación. Ahora, ante el aumento de la inflación, está claro que el BCP imprimirá un sesgo contractivo. Es necesario de que adopte un perfil contractivo luego de la expansividad del 2020.
para evitar el desanclaje de las expectativas. Hoy las expectativas para el año que viene están todavía ancladas dentro de lo que es el rango, pero va a requerir una tasa de política monetaria en torno al 7,5 y 8% para lograr ese perfil contractivo. Y eso lo podemos ver en el gráfico. Si este es un gráfico que compara tanto la TPM nominal, que es la que todos vemos que el Banco Central sube, hoy está en 6,7%. Eso deflactada con una inflación esperada de 12 meses nos da una tasa real que para que podamos decir de que la política monetaria tiene un perfil contractivo, necesitamos sobrepasar la tasa neutral, que para Paraguay está medida en torno al 1,4%. ¿Sí? Hoy vemos de que estamos prácticamente en niveles de neutralidad, es decir, podemos esperar de que el Banco Central continúe subiendo tasas hasta sobrepasar estos niveles de neutralidad. Y de hecho que ha anunciado el Banco Central de que va a continuar subiendo tasas, pero probablemente a un ritmo desacelerado. Si se cumplen estas proyecciones que nosotros teníamos, se da de esta manera, es muy probable que hasta septiembre, que vamos a tener una inflación todavía por encima del 10%, el Banco Central continúe adoptando esta política de subir tasas. ¿Sí? Y viendo eso y haciendo un poco ese análisis, es que nos imaginamos una tasa entre 7,5 y 8% para este año. El año que viene, si efectivamente la inflación empieza a converger hacia los niveles de meta y finaliza, como digamos nuestras proyecciones, cercano al 3%, es muy probable de que de vuelta podamos tener cierto ajuste dependiendo mucho de los niveles de actividad que nos esperan en el año 2023. Hablábamos del ancla cambiario y de cómo eso ayudó a mitigar las presiones inflacionarias. Para Paraguay el tipo de cambio es muy relevante en la evolución de la inflación porque tenemos una canasta de importados que es importante dentro del IPC. Así que cualquier movimiento que haya en el tipo de cambio en general suele pegar mucho en los precios locales. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Vemos cierta estabilidad en lo que va del año. Pueden ver inclusive una tendencia bajista en las últimas semanas. Esta primera etapa del año vemos que las intervenciones del Banco Central habían sido significativas. El área gris que ven allí son las rentas de dólares del Banco Central en el sistema financiero. Eso en general ayuda a la oferta de divisas y en general a mantener esa estabilidad cambiaria. Y básicamente se tradujo en eso, ¿no? En mucha estabilidad. Que a medida que el Banco Central vaya reduciendo sus intervenciones, probablemente veamos un tipo de cambio más moviéndose de acuerdo a sus fundamentos, ¿no? Las presiones que hoy tenemos sobre el tipo de cambio hacia adelante van en las dos direcciones y va a depender mucho de cuál se dé con mayor intensidad, pero al alza tenemos básicamente todo lo que está ocurriendo en el escenario internacional, que es el que planteaba ya Alfonso, ¿no? Estamos hablando de un ritmo de normalización de la FED, el conflicto bélico, que en general también puede traer ciertas presiones al alza, los menores ingresos de divisas por la sequía, por el canal de las exportaciones, es algo que también va a presionar. Y el COVID de China, que bueno, hay que estar atentos también, que de alguna forma, no de forma directa, pero sí con algún efecto de segunda ronda, podemos llegar a absorberlo también a nivel local. Las presiones a la baja están muy relacionadas con la normalización monetaria, que es muy probable que hoy esté sucediendo, de que ya empecemos a ver cierto efecto de la normalización monetaria sobre el valor del dólar a nivel local. Y las intervenciones del Banco Central, que decíamos, han anunciado que se retiran gradualmente del mercado, pero creemos de que no van a dejar de hacerlo por completo y en el caso de que empiece a dispararse el valor del dólar, el Banco Central va a volver a intervenir porque estamos en un año con un shock inflacionario. Ahora bien, esta estabilidad cambiaria que se avisora para el año 2022, puntualmente como un ancla para la inflación, también tiene sus consecuencias sobre la actividad a través de la apreciación real que esto genera. ¿Sí? Nosotros tenemos una relación desventajosa en precios relativos con la región, puntualmente Argentina y Brasil. Estamos caros en dólares y eso tiene consecuencias para algunos sectores que tienen fuertes vínculos con ambos países, ¿no? Estamos hablando más que nada de vínculos comerciales y algunos servicios como por ejemplo el turismo, ¿no? Lo que nos muestra hoy es que con este tipo de cambio
Paraguay está 43% más caro que Argentina si tomamos en cuenta el valor del dólar blue. Y si la comparación la hacemos con Brasil, estamos hablando de más o menos 28%. ¿Sí? Eso tiene consecuencias sobre sectores que bueno, dependen mucho de estos dos países. El turismo está muy ligado a la región y también un comercio que de repente sufre el reavivamiento del contrabando, que es algo que ya se está viendo, sobre todo con los niveles de inflación que estamos teniendo. Hay mucha gente que va a comprar en las ciudades fronterizas y eso finalmente determina una fuga del consumo local, que de alguna forma debilita también la recuperación que se esperaba para estos sectores post-COVID. Un comentario, esto no es culpa de Paraguay, el problema acá es Argentina. Si no hay dólar o no hay política monetaria que tenga una relación bilateral sana con Argentina, porque Argentina no está sano, está enfermo. Entonces, que sea culpa de Argentina no quiere decir que no es un problema para Paraguay. En la frontera, anda a explicarle a algún comerciante o a alguien que está en la frontera de que esto no es un problema. Es una restricción que tiene Paraguay y que entra como una restricción más en la ecuación del Banco Central, ¿no? O sea, lo que queremos decir con esto es, no es razonable pensar que hay un nivel de guaraní que compensa esto. El nivel de guaraní que compensa esto es como de 1.500. Si a alguien le parece que ese es un valor sano de equilibrio para Paraguay, creo que no lo es. Pero es parte del problema, parte de las restricciones que el Banco Central tiene que manejar al momento de tomar decisiones. Bueno, y pasando un poco al frente fiscal, el escenario también es muy complejo desde ese punto de vista. Nosotros habíamos sobrepasado nuestro límite fiscal, que es del 1,5% del PIB, del déficit que está establecido por ley. Eso ya en el 2019, con la primera recesión, 2020 se agrava el incumplimiento debido a la crisis sanitaria que nos llevó a niveles de déficit en torno al 6%. ¿Qué es lo que se hizo a partir de ese momento? Se estructuró un plan de convergencia fiscal donde se habla de una convergencia gradual en 4 años, justamente cuidando de no sacarle mucho estímulo a la actividad económica, pero a la vez también ir convergiendo hacia los niveles de meta. Este año en particular se torna complejo porque bueno, este plan había sido estructurado con otras estimaciones. Nadie se imaginaba en ese momento de que íbamos a volver a tener una recesión en el año 2022. Más que nada, entendemos de que Hacienda había tenido como supuesto un crecimiento cercano al 3% para este año. Y básicamente eso de alguna forma limita el cumplimiento de la meta establecida para este año, que es de un 3%. De hecho, si miramos el resultado fiscal abril de 12 meses, vemos de que están 4%, que ya está por encima de la meta, que es el 3%. Es decir, tenemos un trabajo ahí para tratar de converger hacia ese nivel de meta. Ahora, el espacio que tenemos para hacer eso es realmente acotado, ¿sí? Luego de la pandemia nos quedaba un espacio para achicar todo lo que sean prestaciones sociales y todos los gastos extraordinarios que habíamos tenido por pandemia, pero ya en un año 2022 eso prácticamente ya se agotó, están sus niveles normales, así que hay poco espacio tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos de poder ir convergiendo hacia los niveles de meta. Los ingresos, por un lado, están muy condicionados por los niveles de actividad económica que vemos que se están desacelerando. Eso probablemente lleve a una revisión de las proyecciones que se tenían para los ingresos fiscales de este año. Por el lado de los gastos, decíamos, las prestaciones sociales ya prácticamente en niveles de normalidad. Ahora bien, por el lado de las inversiones, sí vemos cierto espacio porque Paraguay está invirtiendo más de lo que en general lo hacía, por lo menos si lo comparamos con el año 2019. Pero hay que tener en cuenta de que cualquier reducción de la inversión trae consigo también un efecto negativo sobre la actividad. Hay que recordar que la construcción actuó como un amortiguador en los momentos de crisis y eso probablemente dejemos de ver ya en el siguiente, o por lo menos en niveles menores a lo que vimos en los últimos 2 años. A todo esto se le suma el ciclo político. Ustedes saben que estamos próximos a elecciones presidenciales. Eso en general hace que las decisiones sean un poco más rígidas en ese ámbito.
Y bueno, queda en evidencia con las últimas decisiones que se han tomado respecto a ciertas leyes que intentaban compensar un poco el shock de precios por el lado de los combustibles, que bueno, no han tenido éxito y que claramente son unas señales negativas y otorgan poca previsibilidad respecto a la trayectoria fiscal en adelante. Estas son algunas de las señales negativas que se están emitiendo, que entendemos responde un poco a lo que es el ciclo político, ¿verdad? Hay una agenda de reformas que eran básicamente los pilares que tenía este plan de convergencia, era un poco lo que le daba credibilidad también al cumplimiento de las metas. Esa agenda de reformas está prácticamente estancada, no ha tenido muchos avances, son 2 leyes las que se han podido sacar, pero las demás, algunas están en el Congreso, otras no se han presentado, así que queda mucha incertidumbre respecto al momento en que estas se van a analizar y bueno, finalmente se van a implementar. Es muy probable de que esto pase al gobierno siguiente, es decir, vamos a tener un año más sin reformas estructurales, lo cual complejiza aún más el escenario fiscal y el cumplimiento de esta meta. Y analizando un poco más en profundidad lo que es la regla fiscal, nosotros en anteriores con Alfonso ya veníamos diciendo de que nos parecía un poco rígida la regla de Paraguay, que no permitía una gestión adecuada del ciclo, y eso quedó en evidencia con estas últimas crisis que estamos asistiendo, y bueno, también va a quedar en evidencia en el año 2022 que va a ser muy complejo poder cumplir para las autoridades con las metas fiscales, y de alguna forma podría llegar a erosionar la credibilidad de Paraguay que había construido en los últimos años, ¿no? Hay un paper muy interesante del fondo, donde justamente este es un paper bien reciente, donde hacen un análisis de las reglas fiscales que tiene hoy el mundo, mirando más que nada la tendencia post-COVID, cómo han actuado estas reglas fiscales en la crisis sanitaria. Y vemos de que, bueno, Paraguay no es una excepción dentro de esto, ¿verdad? Hay 105 países que al menos tienen una regla fiscal hoy, de los cuales está Paraguay. Ha aumentado la cantidad de pilares que tienen estas reglas fiscales, eso es una tendencia también, creemos de que Paraguay converge hacia ahí. Hoy hay que decir de que una de estas reformas estructurales de la que hablábamos es justamente la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, le llamo, que es el de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, que incorpora ciertos cambios y enmarca un poco más la institucionalidad fiscal, ¿no? Ahora bien, está claro de que con la pandemia esto ha llevado a incumplimientos, suspensiones temporales, uso de la cláusula de escape, que Paraguay puntualmente lo ha hecho. También en general se han estructurado planes hacia adelante para la convergencia nuevamente hacia la meta, que también es el caso de Paraguay. Ahora, ¿qué es lo que la evidencia sugiere? Básicamente el trabajo hace alusión de que las reglas han sido flexibles y han ayudado a amortiguar el ciclo negativo que nos ha tocado vivir, pero no lograron evitar el sobreendeudamiento de las economías. Entonces, de los dos objetivos, el que cumple puntualmente es el de amortiguar el ciclo. En el caso de Paraguay, con la introducción de esta reforma estructural que se pretende acometer en los próximos años, vemos de que hay cambios significativos. En algunos puntos, en otros se mantienen. No tenemos pilares de ingreso, tampoco tenemos un balance del ciclo, un balance fiscal gestionado de acuerdo al ciclo económico. El pilar de deuda es una de las cuestiones que se introduce, ya tenemos un techo de la deuda que establece la ley, que es del 40% del PIB, y bueno, eso es algo positivo dentro de todo. El pilar del límite del balance fiscal se mantiene en 1,5, pero también está condicionado por los niveles de deuda, es decir, cuando tengamos deuda menor a 36 puede ser 1,5, deuda mayor a 36 puede ser 1%. Es también una innovación positiva dentro de la gestión. Y bueno, hay algunas otras diferencias que también van en la línea correcta, decimos de que van en la dirección correcta, pero que finalmente derivan en una regla fiscal que continúa siendo muy rígida para la gestión del ciclo puntualmente, gestión del ciclo que para Paraguay es relevante. Y otro tema que bueno, lo vemos de forma negativa, es que acumula 18 meses sin consolidarse.
Esta ley se presentó en diciembre del año 2020 y desde ahí no tuvo tratamiento en el Congreso. Está parado, muy probablemente pasemos todo este periodo electoral sin el análisis de dicha ley, así que probablemente nos estemos enfrentando ya hacia un 2024, probablemente con una nueva ley de responsabilidad fiscal. Con Alfonso solemos discutir mucho de estos temas. Alfonso es miembro del Consejo Asesor Fiscal de Uruguay, así que sí, no sé si hay un comentario adicional a lo que hablábamos, Alfonso. No, solamente agregar que, como decía Patricia, el proyecto cuando uno lo mira, evidentemente va en el sentido correcto, porque la regla que tiene Paraguay hoy es demasiado simple. En la etapa inicial Paraguay precisaba una regla simple que fuera fácilmente contrastable. ¿Cumpliste o no cumpliste? Es muy fácil. Hoy es muy fácil saber si se violó o no se violó la regla. El problema es que normalmente las reglas muy simples son también demasiado rígidas y justamente cuando tenemos shocks de ciclos es muy fácil incumplirla y tener muy poco margen de maniobra. Por eso algunos países han ido sobre el pilar de fijar una meta de resultado fiscal pero ajustada por el ciclo económico. Uno sabe que cuando viene una recesión recauda menos y gasta más. Entonces uno no se puede comprometer al mismo déficit que el día antes de la recesión si la recesión ya sabe que te va a hacer caer los ingresos. El problema es que las reglas de balance ajustado por ciclo son complejas, ¿no? Y son polémicas. En Uruguay estamos empezando con eso, parte del trabajo del Consejo Fiscal es auditar todo ese proceso, pero los valores ajustados por ciclo son valores inobservables, entonces son polémicos por definición. Y bueno, ese es el trade-off que hay que recorrer. Lo que sí nos parece importante es que el COVID es una oportunidad para esto, ¿no? O sea, Paraguay hoy tiene tarjeta amarilla, como el fútbol pegó 3 patadas, ¿no? 3 incumplimientos seguidos, 4ª vez va a ser este año. Y el COVID es una buena oportunidad porque en realidad las reglas se están reformando en todo el mundo. Es una buena excusa para el incumplimiento. Casi todo el mundo incumplió, postergó reglas, estiró un poquito las cosas. Entonces va a haber una oportunidad global donde estas reglas se van a estar modificando y tenemos amarilla, pero después nos va a dar un ratito más para jugar. Tenemos una propuesta, pero lleva 18 meses sin tratamiento y por el ciclo electoral no va a avanzar. Lo que nos preocupa es el riesgo de perder esta oportunidad. Hoy hay una oportunidad de que las reglas se van a estar modificando. Tenemos una propuesta que mejora la anterior, capaz que no es perfecta, pero sería bueno que Paraguay empiece a avanzar y empiece a ir mejorando las reglas, porque al final las reglas no están talladas en piedra y no son para siempre, son para ir mejorándolas. Así que creemos que hay una buena oportunidad global y sería bueno que Paraguay pueda avanzarla. Lamentablemente el ciclo electoral creo que no nos va a ayudar mucho y el riesgo es que esto quede estacionado como hasta hoy y ya se va a hacer un poco largo el proceso si Patricia tiene el timing adecuado del 2024. Se pone un poco largo. Pero bueno, creemos que Paraguay no debería perder la oportunidad que va a generar el COVID y el cambio de reglas. Bueno, y pasando un poco a la agenda 2023, o sea, sabemos que nos enfrentamos a un año con muchas cuestiones importantes y con innovaciones que bueno, van a pegar sobre la economía. Primeramente, un nuevo gobierno, es un año electoral que bueno, va a tener a su cargo la gestión de ciertas cuestiones que bueno, como decíamos, va a tener su impacto sobre la economía, que es lo que nos toca analizar hoy, ¿no? Por un lado, hay un paquete de inversiones extranjeras bastante grande que ya se vienen hablando de hace unos años y que entendemos en los próximos años va a empezar a moverse. Estamos hablando de inversiones de alrededor de 3.500 millones de dólares. Eso es histórico para Paraguay, son las inversiones más grandes que se han visto, son más o menos 9% del PIB. Es interesante porque no solamente eso conlleva un aumento de la inversión, sino también trae consigo la diversificación de la matriz productiva que tiene Paraguay. Estamos hablando de una planta de celulosa y una planta de biocombustibles. Es una noticia buena dentro de todo, va a traer mayor producción claramente y también una innovación fiscal, ¿no? A través de los ingresos. Las reformas estructurales que hablábamos, entendemos de que ya está en cancha el próximo gobierno, son reformas muy importantes, sobre todo para ordenar las cuentas fiscales que hoy tiene para Paraguay y poder armar un poco de espacio justamente para que estas reglas fiscales puedan cumplirse, ¿no? Estamos hablando de la ley de responsabilidad fiscal, la de la función pública y carrera de servicio civil, que es un ordenamiento de
del Estado, la ley de suministros y compras públicas, que es también una ley que ya tiene media sanción, pero que también quedó parada allí. Es una ley que pretende acometer la eficiencia del gasto público, también muy relevante y probablemente con un efecto a corto plazo. Y bueno, otras más grandes como la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, ¿no? Y el tema más relevante probablemente del año 2023 es la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Esto se espera que también lo lleve adelante el próximo gobierno. Acá van a haber varias innovaciones, dependiendo mucho de cómo finalice la negociación en sí, de cuál sea el resultado. Va a representar una innovación para Paraguay, en todos casos positiva, ¿no? Por un lado, tenemos la posibilidad de aumentar de forma directa las regalías y compensaciones, y eso es lo que se decide, mantener la tarifa. Eso va a incidir en mayores ingresos fiscales para Paraguay. También está la posibilidad de una reducción de la tarifa, que no deja de ser positivo para el desarrollo de la industria puntualmente y la atracción de inversiones. Y también la diversificación de destino de exportación, que es otra de las cuestiones que se tienen que negociar el año que viene con Brasil. Paraguay hoy puede exportar solamente a Brasil la energía que no consume. Eso limita o restringe un poco los ingresos que pueda llegar a tener Paraguay. Y bueno, en el caso de que esto se dé, claramente también va a ser de forma positiva, ¿no? Dependiendo mucho de cuál sea la decisión, el efecto va a ser de corto o largo plazo. Pero lo cierto y lo concreto es de que vamos a tener tanto innovaciones fiscales como también innovaciones en términos de actividad derivados de esta situación. Va a requerir también de mucha inversión, porque en el caso de que la reducción de tarifas sea lo que se decida, claramente que Paraguay necesita invertir en todo lo que es infraestructura para la transmisión de la energía. Y en el mismo caso se refleja también para la diversificación de la exportación. Es decir, si nosotros queremos empezar a exportar energía a otros mercados, necesitamos puntualmente esta inversión. Y como decíamos, trae un impacto fiscal, un impacto real, va a ser una innovación para la economía paraguaya. Probablemente los temas que discutamos en el año 2023 ya tengan en cuenta estas cuestiones de cómo va a impactar tanto en las cuentas fiscales como en la estructura productiva y el crecimiento de los próximos años. Pati, capaz que no darle al tiempo, creo que más o menos, ¿no? Esto más o menos fue quedando claro en los distintos momentos de la presentación, así que no vale la pena repetirlo, lo tienen ahí, se lo vamos a pasar por mail la presentación, así la pueden ver. Y para no robarles mucho más tiempo, simplemente preguntarles o abrir un espacio de preguntas o comentarios, y si quieren comentar algo, tienen alguna duda, encantado de escucharlos. Es más productivo eso que repasar esto que no leyendo. Así que bueno, abrimos el espacio. ¿Preguntas? ¿Discrepancias? Sí. El Banco Central por años viene resistiendo que el dólar llegue a 7.000. Desde la perspectiva de ustedes, o no sé si habrán hecho alguna estimación, ¿cuál sería el tipo de cambio? A ver, fuera de la meta de control de inflación, digamos, sí, del mercado. No, a ver, pueden existir esos valores psicológicos. Yo creo que hay algunos valores que pueden tener que ver con las expectativas o algo. Y esos valores, poniendo por mencionar el 7.000 que tú traes arriba de la mesa, no pueden durar para siempre, ¿no? Porque al final, menos en un mundo con la inflación del 10%, te va comiendo valor real de las monedas, ¿no? O sea, ya eso en algún momento pasa a la historia. Este año nosotros ponemos ese valor de 7.000 porque en parte sigue siendo una especie de trigger o valor psicológico, un determinante de las intervenciones a Pedro, ¿no? Después de eso, en realidad, a corto plazo lo que nos preocupa es que esa lógica de intervenir puede ser necesaria por el manejo de la inflación, pero hay que tener cuidado por algunas de las gráficas que yo mostraba, sobre todo lo que está pasando en abril, que las monedas están corriendo muy rápido, ¿no? Y la carrera, esto es una carrera, es una maratón que la corres contra otros. Si vos te quedás con los 7.000 y te parece que está bien, pero los demás aceleraron el paso, vas a llegar último. Y eso en abril, por ejemplo, pasó, ¿no? Las monedas corrieron muy rápido, capaz que lo que a vos te parecía 7.000 como un valor razonable, en realidad en un mes, que fue abril, ese valor ya quedó dinamitado, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que al final esto va a estar determinado por otras cosas que están pasando en el mercado. Ahora lo que nos preocupa a corto plazo es que
está bien que el Banco Central trate de anclar las expectativas y después de eso libere un poco, pero ojo que abril vino pesado y este año nos imaginamos que el dólar a nivel global va a ser un año bastante movido por cómo se van internalizando las medidas, ¿no? Entonces, el 7.000 puede quedar rápidamente limitado si seguimos teniendo más abriles por delante. Saliendo de todo este desorden, en realidad, desde el punto de vista como más estructural, lo que nos preocupa un poco es el desvío de precios con la región, que mencionaba Patricia recién. Sacando eso, no vemos un problema estructural así de competitividad en Paraguay, como de repente en otros momentos podía verse. De hecho, Brasil está corrigiendo bastante, o sea, uno de los dos problemas regionales que tenemos de a poco se va arreglando. El otro vecino, el vecino del sur, es incorregible, ¿no? Pero lamentablemente, lo debo empezar porque yo porque me duele, no tenemos esperanzas sobre Argentina, creo que ellos tampoco. Lo peor es eso, que ellos no tienen esperanzas, no tienen un proyecto, no tienen... Cuando tu mejor alternativa es Milei, que evidentemente es una persona que puede defender ideas que algunos defienden, pero no las defiende de la mejor manera, cuando es una persona que viene subiendo mucho en la popularidad política, hay algo que está torcido ahí. Pero bueno, el proyecto argentino nos preocupa, o el no proyecto, y eso nos preocupa como una fuente permanente de drenaje o de desequilibrio, pero en el fondo no deberíamos tratar de ver cuál es el valor de equilibrio del guaraní por eso, porque vamos mal camino. Si lo hacemos así, vamos a terminar como ellos. Yo creo que el 7.000 se va a ir moviendo. Pasado este año, se va a ir moviendo hacia arriba. Un poquito. Sí. Bien lo explicaron de que en el perfil de la política monetaria se espera que el Banco Central siga digamos, teniendo un perfil contractivo, y de ahí de que las expectativas serían a mediano plazo. ¿Cuál es la definición de mediano plazo en su opinión? Una buena discusión para los libros, ¿no? En general se dice que la política monetaria, esto depende mucho del país y de cómo funcionan los distintos canales, el canal de crédito, el canal de las expectativas, el canal real. En general, el horizonte relevante de la política monetaria suele ser de 12 a 24 meses hacia adelante, ¿no? Algunos bancos centrales eligen poner la mira lejos, en 24 meses, otros la ponen en horizontes un poco más cortos. En general, ningún banco central te pone la meta en 3 meses, porque en 3 meses la política monetaria todavía no termina de traccionar y no termina como de desparramarse. Pero te diría que un año hoy es un horizonte razonable para fijar las expectativas. Por eso la cuenta que nosotros poníamos atrás, cuál es la tasa neutral, la estábamos haciendo con la inflación proyectada por nosotros a un año. Hoy nuestra proyección de inflación a 12 meses, o sea, mayo del año que viene, es más o menos 5, ¿no? 5 con poquito, 5. Por eso, con una inflación de 6,75 y una inflación proyectada de 5 y pico, la tasa real queda en 1 y algo. Si vos mirás la tasa nominal con la inflación de hoy, la tasa de hoy es real negativa. Lo que pasa es que, bueno, ya esta de hoy la tenés y el Banco Central no puede hacer nada por esta inflación que está, puede hacer cosas por la que va a venir. Normalmente los bancos centrales miden la neutralidad de su tasa con la inflación esperada, ¿no? Lo que te va a pasar es que hoy estás, no sé si han leído los que leen de repente más cosas de Estados Unidos, se dice que en Estados Unidos la Fed está behind the inflation o behind the curve, ¿no? Está atrás, la viene corriendo atrás en criollo. Acá también la venimos corriendo atrás. Hay un banco central de la región que la corrió bastante cerquita, que fue Brasil. Brasil fue muy agresivo el año pasado, levantó la Selic muy rápido, pero igual fue atrás de la inflación. Ahora la inflación empezó a bajar, la Selic quedó arriba, y cuando la inflación baje va a empezar a bajar. Y eso es lo que nos imaginamos nosotros también que va a pasar acá. Venimos atrás de la inflación, vamos a estar subiendo tasa. En un par de meses vamos a empezar a ver que la inflación pega la vuelta. En septiembre veremos que la inflación en nuestra posición baja del 10%, y seguramente hacia fin de año la tasa empieza a quedar por arriba de la inflación, ¿no? Y durante un tiempo vamos a tener tasa spot real positiva, y a medida que eso se consolide, ahí sí nos imaginamos que de acá a fin de año, o de acá seguramente a septiembre, vamos a estar con tasas en este entorno. Y en algún momento del año que viene, si efectivamente esta proyección nuestra está bien, a la medida que vaya ganando credibilidad, eso revertirá el ciclo de tasas, ¿no? O sea que es como que la tasa va a tener esta misma forma, pero no tan apuntada como arriba, y va corriendo un poquito atrás.
Ahí, Alfonso, sobre el punto hay una consulta, ¿verdad? El tema de lo que comentabas, de cuán efectiva es la tasa política monetaria también en este aspecto para una inflación transitoria y también el trade-off entre lo que es crecimiento del PIB versus también lo que es controlar la inflación, que obviamente es uno de los principales pilares del Banco Central. O sea, ¿cuál sería tu apreciación en cuanto a eso, verdad? Porque hoy realmente no estamos viendo, no es un tema de inflación, pero un tema de crecimiento del consumo y demanda interna y demás, sino que es un tema transitorio por todo lo que ya comentaron. Entonces, es un buen punto ese, sobre todo cuando tenés un shock residual y un shock que viene del exterior. Uno diría, che, pero que lo arreglen afuera, porque nosotros ¿qué quiere que arregle el conflicto de la guerra? ¿Qué puede hacer el Banco Central por la guerra, por la cadena de suministro global, por la crisis de los contenedores o pocas cosas? Probablemente en países como los nuestros, con una base monetaria chica y con relativamente, digamos, con dolarización relativamente alta, la política monetaria tiende a ser débil, tiende a ser más débil que en otros mercados, ¿no? En Estados Unidos la política monetaria tiene la máxima presión de potencia por todos los canales reales y por el canal de expectativas. Y yo creo que mercados como los nuestros, ahí Paraguay y Uruguay son parecidos, pero Uruguay es peor todavía, porque Uruguay está más dolarizado. El canal de crédito tiende a ser débil y eso supone que en definitiva la política monetaria tracciona, en nuestra opinión, por dos canales, el canal cambiario y el canal de las expectativas, ¿no? ¿Cuál es el problema del canal de las expectativas? Que si a vos te pasa esto con la inflación, yo puedo entender que no es culpa del Banco Central del Paraguay, pero no puedo entender que el Banco Central no haga nada. Me diga, bueno, hasta que se arregle cuando sea, tenemos que bajar. No, en términos de expectativas es difícil. Por eso los gobiernos a nivel mundial están tratando de ponerse arriba. O sea, estos niveles de inflación están siendo tan raros, tan altos, tan sorpresivos, que están empezando a tener mella política, ¿no? O sea, Biden habla todo el tiempo de inflación. Si lo escucharon ayer, dijo que tengo un problema de inflación, pero son dos razones. Los chinos y los ucranianos, y los rusos, ¿no? O sea, esa es la culpa. Nosotros hicimos todo bien. Pero bueno, está empezando a generar problemas políticos porque los gobiernos necesitan dar respuesta al final a estas cosas, ¿no? Lo hacen desde el gobierno central, lo hacen desde los bancos centrales, y los bancos centrales no pueden estar de espalda a todo esto. Más allá de eso, yo puedo decir, bueno, está bien, el Banco Central tiene que hacer algo, subirá la tasa de interés. Con esta tasa de interés subiendo, en realidad manda un mensaje claro al canal de las expectativas, en el sentido de estoy sobre el tema, no estoy durmiendo la siesta, y seguramente también opera vía canal cambiario, porque en definitiva la cuenta depende de cuáles son las perspectivas sobre las tasas en dólares, ¿no? Pero hay alguna tasa que hace que vos prefieras guaraníes en vez de dólares, y esa tasa la tenés que encontrar de alguna forma, y es la tasa que te ancla el guaraní y que te termina anclando la inflación. Entonces, el canal cambiario, los bancos centrales tienen problema para comunicarlo, porque si dicen muy explícitamente que están anclando el dólar, en realidad yo le voy a preguntar, ¿vos tenés un sistema de objetivo de inflación con tasa de interés o tenés un tipo de cambio fijo? Porque el tipo de cambio fijo en los 90 no nos fue bien. Entonces los bancos centrales a veces lo utilizan, pero con un poco de vergüenza o con poca claridad, o es parte, digamos, de cómo manejan. Y el canal de las expectativas también funciona, ¿no? Por eso las intervenciones que está haciendo el Banco Central tienen que ver, me parece, con cómo funcionan las decisiones en términos de canal cambiario. Y el canal de crédito, en el límite, algo que funciona, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, estamos dolarizados, pero en el fondo siempre tenés una cartera de consumo que es relativamente grande, o para una parte grande de las decisiones, que está en moneda local en general. En general, lo que te pasa en esos mercados de consumo es que los spreads de tasas son muy grandes, capaz, y que se mueva a 0,25 la TPM no va a cambiar mucho la tasa que paga el consumidor y no va a cambiar la decisión de consumo. Esa es parte del problema de tracción. Pero bueno, nosotros nos imaginamos que esto opera vía canal cambiario y vía expectativas. Lo que sí es importante, la otra parte de tu pregunta, es que los bancos centrales, por lo general, tienen que mostrar que están arriba del tema, tienen que mostrar que van en la dirección correcta, no deberían sobrereaccionar, porque si el shock tiene un componente residual y externo, en realidad, cuidado con sobrecalibrar esto, ¿no? Porque hay gente que dice, no, si la inflación está en 11, poneme la tasa en 13. No por cómo es el shock, y no porque no necesariamente le quiero pegar la inflación de hoy, sino la que viene. En Paraguay esto se magnifica un poco más, porque este problema es transversal a todos los bancos centrales del mundo, incluso Estados Unidos, ¿no? En Paraguay esto se agrava un poco más
por lo que va a ser la particularidad de este año, en términos de actividad económica, ¿no? Que de nuevo también es un shock de oferta, ¿no? Una sequía, y yo te diría, bueno, donde el Banco Central ponga la tasa, como no va a hacer que llueva y la soja perdida ya se perdió, tampoco tiene mucho para hacer, pero no debería agravar un shock. Y ahí es donde yo decía hoy que capaz que tenemos lecturas distintas. Nosotros estamos proyectando menos 1,8, capaz que el Banco Central está proyectando crecimiento levemente positivo, 0,4, ¿no? 0,2. Y capaz que ellos no ven la actividad tan mal y ven que tienen un poco más de espacio para subir tasas de lo que pensamos nosotros, ¿no? Ahí puede haber una distinta percepción del grado de margen de maniobra, grado de libertad. Pero coincido contigo de que en realidad no debería sobrereaccionar y esto debería operar vía canal cambiario y expectativa. Sí, porque la subyacente y la núcleo también tampoco están muy lejanas a esta, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo que sí es interesante es que la subyacente sí está fuera del rango beta, ¿no? O sea, esto sí te obligaría, ¿no? sí. Y acá es donde seguramente vos deberías no ser permisivo o no ser distraído. Seguramente hay una parte de la subyacente que también viene importada, aunque no sea residual, es inflación importada. ¿Cuál es la forma de compensar la inflación importada? Con Guaraní, apreciando la moneda, ¿no? O dejando que la moneda se aprecie como respuesta al equilibrio. Si te suben los precios de exportación, deja que se aprecie tu moneda, que se compense. Tengo una pregunta. Patricia habló del tema de ajuste salarial, ¿no? Entonces, en una economía donde los salarios suben por inflación y no por productividad, es un problema grave que no hablamos mucho acá, según mi juicio, a largo plazo. No veo como que los precios suban el 10% en julio como un problema para llegar a ese 10% anual. ¿A vos te preocupa la indexación, digamos, que vos Continua y sin parar, está bien con un rezago de un año, digo, pero los precios, digamos, el precio del trabajo sube por productividad, no sube por inflación. Esa disociación incentiva a que la productividad no crezca y a que la inflación sea constante en los libros. Sí, lo bueno, diría, lo sano para Paraguay es que eso no está como brutalmente institucionalizado, ¿no? O sea, acá hay una decisión de salario mínimo legal. En Uruguay y en Argentina, por ejemplo, tenemos los consejos de salarios o las paritarias allá, donde vos sistemáticamente cada 6 meses estás corrigiendo salarios por inflación pasada, ¿no? Y eso es lo que hace, ese es el terror de los bancos centrales, ¿no? Pánico, sudor por la espalda, porque en realidad, una vez que la inflación te sube, con un shock residual como estamos teniendo, esto es un shock residual y como tal, un shock energético tiende a disiparse en el tiempo y la inflación debería revertir solita sin hacer muchas cosas. Ahora, si yo meto todo esto dentro de los salarios para adelante, eso te genera inercia inflacionaria, ¿no? De todas formas, en términos reales, y acá ya entramos en separar distintos sectores de actividad, que es donde de repente es relevante, ¿no? Para un sector mercado internista que está facturando con inflación del 10, este ajuste es neutral, ¿no? Es como un ajuste nominal que te corrige inflación, vos vendés al 10% más, pagás salario al 10% más, estás break-even, estás como pensabas que ibas a estar. El problema grave, en nuestra opinión, en el mercado laboral, viene cuando vos negociás incrementos por encima de la inflación disociados de la productividad. Porque ahí sí estás hablando de incrementos reales que vos como empresa no podés sostener en el tiempo o que el país no puede sostener en el tiempo. En muchos países de estos, en Argentina, en Uruguay, se dan muchas negociaciones colectivas donde la inflación ya ni se discute, ya me la corregiste, ya sabemos que la vas a corregir, así funcionamos, y discutimos cuántos puntos por encima de la inflación. Si ese componente por encima de la inflación está disociado de la productividad, y es un problema, porque eso termina siendo inflacionario, la única forma de vos absorber aumentos por encima de la productividad es pasando los precios. Cuando podés. O sea, los mercados lo pueden pasar a precio, lo pasan a precio y generan inflación. Si vos exportás soja, no le puedes decir al comprador en Rusia, che, pagame 2 puntos más porque el salario, ¿viste? Machate. Eso te achica margen. Entonces, los sectores exportadores, eso te puede achicar el margen y te puede terminar afectando los flujos de inflación. Entonces, a nosotros nos preocupa más lo que pase después del 10, digamos, en términos de productividad. Y el 10 nos preocupa porque es indexatorio y porque hace que la inflación sea como rebelde después. Pero creo que afortunadamente, hay varios países desde la vuelta que nos hemos, como uruguayo ahora, equivocado varias veces y creo que se puede aprender muchas cosas de eso, ¿no?
Y aparte de eso, lo que dice, corrige, solo el salario mínimo. Solo el salario mínimo. No el resto de las categorías. En general, lo que te pasa cuando vos corregís el mínimo que arrastra, ¿no? Difícil, porque si no se te queda cruzado, te hace el efecto tijera, sobre todo con aumentos grandes, ¿no? Pero bueno, si Paraguay avanzara, por ejemplo, el mecanismo de negociación colectiva, de salario y todo eso, son temas, todo esto que mencionabas vos, son temas a tener mucho cuidado, ¿no? Por lo que genera a nivel macro, pero también lo que genera a nivel micro en términos de rentabilidad, incentivos, etc. Un par de preguntas, respecto a la proyección de 2022-2023, ¿en qué medida considera que la inversión así en infraestructura, por ejemplo, podría revertir o podría influir en la amortiguar la perspectiva de crecimiento? Sí, en los así, últimos para proyectos de gran envergadura, claro, 100, 200, 300. Sí, mira, desde el frente público no esperamos que sea de mucha ayuda. Sí. Lo que fue 2019 y 2020, donde hubo una fuerte apuesta por la inversión pública y que de alguna forma ayudó a compensar los shocks que estábamos asistiendo, vemos de que ya no es posible por el tema fiscal y las restricciones fiscales que estamos teniendo, ¿verdad? Ahora, desde el frente privado sí vemos de que hay cierto dinamismo en la construcción que se mantiene con grandes proyectos inmobiliarios puntualmente que sí de repente pueden llegar a compensar. Igualmente no creemos de que ese dinamismo que estaba mostrando la construcción, tanto 2019 como 2020, persista para este año. Sí, va a ser de menos algo. Y números que te cambien realmente, seguramente te van a ayudar y te van a amortiguar, esto que decía Patricia. Los números grandes que te mueven la aguja son proyectos que hoy, para que te compensen en el 2022, tendrían que estar ya con las máquinas prendidas, ¿no? Y por lo que tenemos nosotros, todavía están en etapas de pre-cierre financiero, etcétera. Con lo cual nos imaginamos que son proyectos que si avanzan rápido te pueden cambiar la curva de crecimiento 23, 24, 25. ¿No? Porque proyectos de estos grandes son proyectos digamos, que te van a mover la aguja durante 3 años. ¿No? Y tendrían que estar avanzados hoy como para que vos los sientas este año. ¿No? O sea, por lo que son la curva de los proyectos que estás en el sector, sabes bien que estos proyectos grandes arrancan lento, toman calor y al año sí tenés el circo bien armado. ¿No? Entonces, tenemos que empezar a verle los ojos o ver que las máquinas empiezan a mover y de ahí contar un año para adelante para que a nivel macro peguen un segundo. Comprendo. Y respecto a los shocks externos que comentó, ¿en qué medida eso incide en el apetito del mercado financiero internacional, los mercados de capital europeos particularmente, para obras de infraestructura en Paraguay? ¿Considera que fueron afectados? Sí, a ver, te puede pasar de que en definitiva imagino estás pensando en financiamiento privado de proyectos, en cierre financiero, y te vale la misma, como he dicho hoy, te van a empezar a cambiar las condiciones de tasa. Las tasas que hablaste hace 6 meses seguramente hoy no están arriba de la mesa, porque para ellos el costo de oportunidad del dinero cambió. Fíjate que hace 6 meses el bono americano a 2 años, 6 meses no, pero sí, noviembre de 2021 el bono americano a 2 años pagaba menos del 0,5. Entonces un fondo europeo americano podría decir, che, bueno, ¿qué hago? ¿Coloco un bono al 0,5 o le presto a José para un proyecto de infraestructura a X? Unos días de precio, José. Bueno, hoy ese que antes la plata la tenía pagada al 0 o al 0,5, hoy ese mismo bono a 2 años le paga 3. Y arriba de eso le puede haber cambiado su percepción de riesgo para un lado, para el otro del país o lo que sea, pero ya esa idea de que el dinero es gratis y que el costo de oportunidad es 0 y financiamos cualquier proyecto, ya me parece que cambió. Esto estaba mal, insisto, ¿no? Y lo que tenemos hoy, en el fondo, al final no es tan distinto de lo que tenías antes de la pandemia. Terminó la pandemia, terminó todo lo mal y lo bien que estaba la pandemia, volvemos a hablar de costos de financiamiento de proyectos parecido a lo que hablábamos en 2019. O por lo menos, en términos de costo de oportunidad de dinero, estamos en el mismo momento. Dicho de otra forma, lo que no abrochaste acá, te va a salir más caro. Y bueno, bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos mucho haber venido. Esperamos verlos pronto, los liberamos. Si alguien se quiere quedar conversando mano a mano, nosotros nos quedamos un rato más, así que encantados de seguir intercambiando. Y bueno, nos vemos un par de meses. Gracias.